¿Sí? En los tres casos existe. Hasta que pasó una cuarta persona, no se fijó, estaba con su niño y ya, ¡pum!, se golpea la cabeza, pierde el conocimiento, salió a un hospital y bueno. En los tres primeros casos, el incidente ocurre, ¿no es cierto? Está la condición, vemos la condición, pero nadie hace nada por cambiar esa condición. Y eso es lo que ocurre en muchos puestos de trabajo. Hoy, ¿sabes qué? Está goteando ahí, está goteando de ese techo y ahí hay una conexión eléctrica. Ah, sí, pero no va a llover el día. Y así pasamos hasta que un día, ¿no es cierto?, esa condición revienta, alguien pasa, coge, ¡boom!, muerde de una persona. Los incidentes están todos los días, todos, ¿eh? El que se pasó la luz roja, es un incidente. No le pasó nada, no se accidentó, pero ese incidente tiene potencial alto de ser accidente. ¿Sí? Por eso les decía que todo accidente es un tipo particular de incidente. Solamente que ya llegó a ser. Un incidente en general es un cuasi accidente, que puede pasar pero no pasó, pero que tiene potencial de daño, lo tiene. Por eso es que las empresas, sobre todo las grandes, manejan una cultura de incidentes o de, ¿cómo le llaman? Notificación de incidentes, donde todo lo que ocurre lo van notificando. Y lo que hace el supervisor de seguridad es, acá tengo problemas, vamos a ver. No, si esto puede ocurrir, puede ser fatal, lo reparamos. Estoy acá, y va reparando, minimizando los riesgos que pueden existir. ¿Se entiende? Muchos de los trabajadores que van, sobre todo aquellas personas que no tienen formación, van como obreros de piso. ¿Qué ocurre? Oye, pasa esto, ya. No le digas al jefe porque si no nos lo ocultan. Piensan, y a veces hace muchos años la cultura de seguridad era: si no lo haces, te sanciono, te castigo, te suspendo, te boto del trabajo, ¿sí? Y por eso la gente no reportaba. Y por eso es que existe una sobredimensión en lo que es la no notificación de incidentes. Pero si ustedes llevan bien claro que una notificación de incidente te lleva a corregir un error que tiene potencial de generar un accidente, todo perfecto. ¿Estamos? Y con esto viene otro término, que es la enfermedad ocupacional, que básicamente es la condición física o mental, ¿ya?, que proviene o se empeora producto del trabajo. Así te dicen las cosas. Esta señora, por ejemplo, se pinchó con la aguja, ¿ya? Y se produce el accidente, puede producir una enfermedad, puede producir. Hay ciertas condiciones de trabajo general, que básicamente, de trabajo y salud, que básicamente relaciona con las personas sus acciones, equipos, herramientas, materiales. Ahora, esta evaluación de condiciones tiene diferentes formas de realizar: por un panorama de factores de riesgo, por autorreportes. Esos autorreportes son los famosos notificación de incidentes, y la estadística ocupacional. ¿Ya? Evaluar factores de riesgo básicamente te ayuda a identificar cuáles son los factores de riesgo que existen, cuánto tiempo estás expuesto y cuántos trabajadores están expuestos. La estadística ocupacional básicamente te viene, ¿no? Por ejemplo, las empresas aseguradoras evalúan esto: la siniestralidad, para ver cuánto va a ser la prima de la empresa, cuánto va a pagar la prima. Ya, entonces obtiene información, y entonces, ¿qué dice ya? A partir de esto, ¿existe buena o mala? O si no, ¿cuánta cantidad o qué porcentaje de todos los trabajadores se han accidentado? ¿Cuántos reportes de incidentes tienen? Y dependiendo de cuál es su cultura de seguridad, ya se determina cuántos accidentes ocurridos, y en base a esto se establece la prima que debe pagar el seguro. Mira, el análisis cualitativo básicamente es informa cualitativa respecto de los accidentes laborales. ¿Qué es lo que informa? Forma de producirse, circunstancias y situación personal accidentada. Está vivo, está muerto. Forma de producirse: caídas, torceduras, choques. Eso es una forma cualitativa. Y eso depende. Accidente de tránsito, ¿cuántas? 50. Ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja, conclusiones rápidas. ¿Ya?
Interesante acá, tipologías más frecuentes, sección de orden de empresas más afectados, qué departamento es el que más accidentes ha tenido, qué grupo de trabajo mayores de 40, menores de 40, obreros, empleados. Ese es un análisis cualitativo. El otro ya es un cuantitativo, entonces acá ya vemos un análisis mucho más bien insidioso. ¿Cuántos días de baja? Por ejemplo, en la empresa minera en la que yo trabajaba teníamos conductores de maquinaria pesada, de camiones, que tenían un tiempo prolongado de recuperación porque tenían la famosa lumbalgia mecánica. Y la famosa lumbalgia mecánica, con la cirugía o sin la cirugía, porque tenían que tener rehabilitación física, demoraba entre 2 a 3 meses su mejoría. Los días de baja determinan sobrecosto para la empresa, porque esos días que no están, tengo que contratar a alguien más. ¿Se encuentra? Tengo que darle su remuneración, tengo que darle su sueldo, pagar su seguro, y hay una serie de gastos que no se ven, pero que son altos para una empresa. ¿Cuántos accidentados con incapacidad determina? Por ejemplo, ¿cuántos contratos común? ¿Cuántos como profesional? ¿Cuántos contratos de trabajo? ¿Cuántos trabajadores tengo en mi planilla? ¿Cuántas horas trabajadas tenemos? ¿Cuántos trabajadores son accidentados a lo largo de un periodo? El costo de los accidentes. ¿Cuál es la ventaja? Básicamente me analiza la tendencia a largo o medio plazo para predecir si mi accidentalidad va a subir o a bajar. Y en base a esto determino, no, acá cambio mi cultura. Esto lo utilizan las grandes empresas. Si lo utilizaran todas las empresas sería importante, ¿no? Un riesgo profesional se puede definir como el accidente que se produce como consecuencia directa de su labor. Nuestro objetivo, el nuestro, porque estamos acá, es que esto lo podamos evitar. Definición de accidente es todo suceso repentino que se produce a causa de la labor que uno desempeña, que puede llevar a perturbación funcional, a invalidez o también hasta la muerte. Los accidentes se clasifican de esta forma, según sus causas técnicas, que básicamente son los que son más rápidos de identificar, ¿ya? Y esto determina inclusive la causa cronológica de cómo ocurrieron los detalles, y el otro es la causa humana, que es lo más difícil de identificar. ¿Por qué? ¿Por qué la causa humana? Porque si estuvo concentrado o no estuvo concentrado, ¿cómo determinas? Si tenía problemas o no tenía problemas. ¿Ya? Acá sí, de todas maneras, sí se puede identificar, por ejemplo, a través de su hoja de vida, cuánta experiencia tenía. Ya, ahora acá, según su situación cronológica, las causas inmediatas, que básicamente es la parte final, los hechos últimos que conllevan al accidente, pero esto tuvo una causa básica, una causa inicial, donde que empezó todo el problema, ya donde aparece el riesgo y las básicas, la probabilidad de que este se materialice en algún momento. Lo que les decía, ¿no? Si hacemos recuento de lo que pasó, lo que les decía en el caminar en ese restaurante, la causa básica fue que cayó ese residuo de tomate con su cáscara. Está ahí. Lo vieron varios y no hicimos nada, porque no pasó nada. Hasta que finalmente alguien se cayó y se golpeó la cabeza y tuvo que llevarse a emergencia. ¿Se dan cuenta? En la empresa en la que yo trabajaba, había premura por cerrar el circuito de tuberías de la zona de desagüe, porque días después llegaba la supervisión de la empresa y quería que el trabajo esté terminado. Era una tarde de nevaba pues así, bien tupidito. Eran las 4 de la tarde y como usted sabe, el desagüe se coloca en excavaciones profundas, ¿no es cierto? Y el ingeniero coge y dice, bueno, ya bajó la nevada, y efectivamente había bajado, pero era grande lo que había nevado. Entonces humedeció el piso y todo lo demás, y el ingeniero ordena que ingrese y empaten, había juntado un pedazo de tubería, digamos. Empaten la tubería y salga. 2 horas, no creo que dure más. Perfecto. Empezó el trabajo y el ingeniero dijo, ya vengo, tengo que hacer un reporte. Se metió a su oficina.
Cuando empezó el trabajo, ya todos veían el potencial de arreglo que tenía ese trabajo, todos lo veían. Era evidente que podía pasar algo, porque era profundo, por la nevada. Pero el ingeniero de seguridad determinó y dijo, ¿sabes qué? Esto es con supervisión. Supervisión del jefe. Ok, ingresan, pero el jefe se le ocurre decir, oye, ¿sabes qué? No voy a hacer un reporte. Entonces, el trabajador, uno de los trabajadores salió accidentado, pero decía, Doc, a su colega se está moviendo un poco a este lado. Sí, apúrate, ya tenemos que salir. Llama al ingeniero. Le llaman al ingeniero y le dice, ya, en 2 minutos estoy ahí. A ver, acá hay riesgo, le dice, ya. Entonces, en ese momento, el ingeniero debió decir, salgan, porque aviso el riesgo. Mira, no, espérense 2 minutos, ya llego. Y en esos 2 minutos, en el transcurrir de esos minutos, estaban empatando, se desliza una cantidad de tierra, bastante, de los dos lados. Se dan cuenta, intentan salir, pero en su arranque de intento salir, como está la tubería, no salen pues rápido. Y el talud con todas las rocas que había, le atrapa la pierna al pato, pero golpea fuerte. En ese entonces llega el ingeniero, llaman de emergencia, bajamos con la ambulancia, pero en la carrera, en lo que estábamos bajando, el ingeniero intenta sacarlo al señor. ¿Y qué ocurre? Y nosotros con la ambulancia le decíamos que no lo muevan por un tema de riesgo. Ya había caído uno, había riesgo que caiga 2, pero la ley de seguridad te dice lo siguiente: cuando viene emergencia, tú tienes que entrar sabiendo que ya estás solucionando el tema, porque en vez de ser 1, pueden ser 2, ¿sí? Y el ingeniero no hace caso, se mete y lo empieza a jalar el pata. Felizmente no hubo más talud que cayó, pero en ese forcejeo de sacar, lo logra sacar, pero el trabajador que ya tenía una fractura producto de la caída de roca, lo termina por romper. Se había fracturado, sí, pero lo termina por deslizar. Sí. Y se ocurrió todo un tema, ¿no? Por no esperar. ¿Qué pasa? El paciente dice, me está helando, no siento mi pierna. Entonces esa desesperación, el desconocimiento que se te cae. Ya. Si te das cuenta de lo que le estoy contando, esto tuvo una causa básica, ¿sí? La premura de querer hacer un trabajo en un momento complicado, ¿no es cierto? Se produjo todo y empezó todo con la identificación de que había un probable desprendimiento porque había movimiento de la tierra, ¿sí? ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso porque en ese momento tuvieron que haber salido. Pero nos enseña en seguridad y salud que el hubiera no existe, pues. Lo haces o no lo haces, es así de simple. Y ocurrió el accidente. Aquí en Huancayo, el año 2013, 14 fue, 14. Hay una empresa por terceros que, ¿cómo se llama? Que le hace servicio de control y supervisión, los que se basan en el mantenimiento de toda la línea eléctrica. El nombre no lo voy a decir, pero ya ustedes saben, ahí va. ¿Qué ocurre? Que una mañana se van por Jauja para ver un mantenimiento de uno de media estación, diríamos, media tensión. Van a una parte, entonces hace el mantenimiento y dicen, mañana continuamos. Por un tema de lluvia, se retiran y para regresar al día siguiente. Y acuerdan y con supervisión determinan que van a ir al día siguiente a las 7 de la mañana. Perfecto. Y al regreso, uno de los poblados, en el camino que lleva, le dice, le hace parar la camioneta y le dice, por favor, mira, mañana quiero tumbar mi arbolito. Pero si lo tumbo, la única opción que tengo es que caiga para acá y se le puede llevar el cable. Listo. Entonces, ¿sabes qué, maestro? Mira, mañana temprano venimos
Desconectamos, tomas tu árbol, lo vamos a conectar, no pasa nada. Perfecto, listo. Tenían que salir a las 8:30 de la mañana porque así estaba programado su actividad. Pero el chofer y el trabajador salieron sin supervisión a las 7 de la mañana para hacer ese trabajito. ¿Entienden? Fueron y se retiraron, pues, hicieron el trabajo, hicieron la desconexión en caliente. ¿Qué significa? Sin bajar la llave. Así que hasta ahí no hubo problema porque desconectaron y normal, ¿no? Te agarró el arbolito, ¡pum! Cayó el arbolito. Dice, ya, conecta. Pusieron la escalera, subió el trabajador y se prestó a la... Por algún motivo, la maniobra no es buena y hay un contacto con la persona y se queda pegado. Entonces el chofer, desesperado, no sabía si subir o bajar, intenta subir y el señor de arriba de pronto suelta y cae, muerto. Mira, si hiciéramos el análisis de este accidente fatal, todo empieza, la causa básica, ¿por qué? ¿Dónde? En el momento en el que aceptan salir y salen sin supervisor de seguridad, aceptando temas. Aparentemente esto se hace siempre, y es obvio, encontramos un trabajito extra, ya, aquí no le cae bien, ¿no? Pero cuando se trata de corriente eléctrica, el trabajo de caliente es peligroso. Y esto ocurrió aquí, así fue fatal. Yo me acuerdo que me llamaron, yo estaba de guardia, lo trajeron y me explicaron que no podíamos hacer otra cosa que mandarlo a la norma judicial. No podemos certificar a un auto que no hemos visto. Listo. Enfermedad profesional. Bien clarito, siguientes, tienen causas básicas y causas inmediatas. Lo último fue esa conexión, ¿sí? Enfermedad profesional es todo estado patológico que tiene que ver producto de una obligación directa del trabajo que es empresa. Por ejemplo, una persona, un perforista, que tenga neumoconiosis, es obvio que es consecuencia de su trabajo. ¿Estamos? Ahora, la enfermedad profesional está determinada si son por sustancias químicas, por agentes biológicos, físicos y ergonómicos. Aquí no entra el tema de psicosocial, porque lo psicosocial en nuestra legislación no está considerado todavía como enfermedad profesional. Por eso es que no entra aquí. ¿Ya? Y enfermedad profesional de trabajo es una enfermedad, ¿ya? Como factor, pero no necesariamente es una enfermedad directamente dentro del trabajo. Técnicas preventivas, bueno, eso se conoce siempre. La prevención básicamente es evitar que te produzca, y una de las reglas de seguridad es que primero tú actúes en la fuente. O sea, por ejemplo, si tienes un problema de ruido, primero aísla el ruido donde lo produce. Después de eso, tienes que intervenir en el ambiente. ¿Qué quiere decir? En donde se produce hasta que llega la persona, qué sé yo, encapsulamiento, aislamiento del ruido, etc. Y después recién te vas a la protección. Actuar sobre quién? Sobre el trabajador. Es lo último que debes hacer. Entonces aquí, prevención de enfermedades del trabajo, como consecuencia de protección, eso es básicamente la técnica preventiva. Higiene industrial en general es todo el campo de la higiene, ¿no? Teórica, que estudia cuál es el límite, la laboral, la que hace el análisis, la parte operativa que elimina todos los efectos tóxicos de trabajo, ergonomía ocupacional, eso lo van a ver ya en algún módulo de lo que están estudiando ahora, ¿ya? Psicosociología ocupacional, como les decía, esto básicamente tiene que ver con el tema de mobbing, el tema de estrés en el trabajo y todo lo demás. La medicina preventiva, dentro de ello está la medicina ocupacional, lo que yo hago, ¿ya? Y en esto está esto de acá: exámenes médicos, vigilancia y educación. Y estos exámenes médicos tienen mucho que ver acá lo siguiente. Primero,
hay que determinar qué cosas nos van a hacer daño. Temas intrínsecos. Por ejemplo, carácter individual de cada persona, sexo, patologías previas, susceptibilidad. Por ejemplo, un alérgico al polvo no lo voy a exponer pues, a polvo, ¿no es cierto? Y el otro es el elemento extrínseco, aquello que va a influir sobre la aparición de diferentes manifestaciones sucesivas. Por ejemplo, concentración de un contaminante, tiempo de exposición. Si la ley te dice que para 85 decibeles máximo debe estar 8 horas, no lo voy a exponer a 10 horas, a 12 horas a esa labor. ¿De qué me sirve una evaluación o cuál es la finalidad de la salud ocupacional? En general, sin necesidad de leer uno por uno de estos de acá, básicamente es que exista bienestar físico y mental en el trabajo y cuidarlo obviamente de aquel labor que está haciendo. Nosotros en medicina ocupacional realizamos esto, el examen médico. Primero vemos la admisión y ubicación. Esto es lo que conocemos como el examen médico de ingreso. ¿Para qué? Para establecer si el trabajador es apto o no es apto. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a ubicar? Después otro elemento es el examen periódico. El examen periódico es lo que normalmente se hace anualmente. Esto cambió mucho en los últimos años. A raíz de una denuncia que hizo una empresa para efectos de banco, decían y argumentaban que el factor de riesgo de sus trabajadores no era tal como para gastar anualmente en examen médico. Entonces, a partir de esto salió un cambio en la normativa de la ley 183, y determinaron que los exámenes periódicos deberían hacerse anualmente solo en aquellas empresas cuyo riesgo de enfermedad profesional es alto. Estamos hablando acá de minería, pesca, construcción, como elementos más y textiles. Y en el resto debería hacerse cada 2 años, en el resto de la empresa. Otro elemento es el de los exámenes médicos específicos, que básicamente establece la relación entre determinados factores de riesgo y un efecto concreto. Lo que decía la señorita. Trabajo en altura, sí pues, más de 1,80 m, pero el señor va a tener vértigo, y justamente decíamos, para aquellos que iban a hacer trabajos en altura, el tema es hacer exámenes específicos. ¿Ya? De reingreso al trabajo. Esto, por ejemplo, se daba cuando para salir de vacaciones tenías que hacerte tu examen, o cuando regreses en todo caso, ¿no? Pero esto es algo de lo que normalmente no se hace en ninguna empresa, ni siquiera en las empresas más grandes. Usualmente es periódico y lo hacen después de sus vacaciones. Y eso lo consideran eso. Hay exámenes específicos, por ejemplo, porque aquí hay personas que están expuestas a ruido y el médico recomienda evaluación cada 6 meses. No lo hace. Casi todas son buenas. Fundición, control de mercurio cada 6 meses, pero a veces no lo hacen. Lo hacen al año. Y lo hacen con mercurio en orina o plomo en sangre, ¿no? Esos análisis le hacen a los trabajadores. ¿Cuál es el tema acá? Hace unos años esto era un boom. La primera clínica ocupacional que existe en la región Huancayo es una clínica que está en el Parque Bolognesi, que fue una oficina de evaluación ocupacional. El nombre no me acuerdo, pero ahí está. Después de eso apareció HIS, Health and Safety, del doctor Hugo Arredondo. Y con ella, aquellos que trabajaron en ese lugar, que fueron médicos, también aperturaron otras clínicas. Y ahí a partir de ahí tenemos pues diferentes clínicas, laboral, que diferentes clínicas. Creo que hay 4 o 5. La última que apareció fue Preventis. Pero ¿qué ocurre? Como esto fue dominio de muchos en algún momento, ¿qué ocurría? Venía el de seguridad o el de trabajador social o el de recursos humanos y decía,
quiero que me cotices un examen médico. Y de la clínica le decía, bueno, ya, pues un examen médico está a 180 soles, por ejemplo, o 140. Ya, pero me haces todo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Y resulta que a la secretaria les hacía audiometría, les hacía espirometría y todo lo demás. Y esas empresas no tenían médico, un médico que necesidad de vigilancia. ¿Qué ocurre? A una secretaria, ¿para qué le pides audiometría si no está expuesto a riesgo? ¿Para qué le pides espirometría si no está expuesto a ningún agente contaminante o de polvo? No tenía sentido. Pero a partir de eso se hicieron dinero. No, para todos es igual, la ley es así. ¿Sabes? A veces la ignorancia te mata, pues, porque por ignorar temas caes, ¿no? Y encima te dice, ya, pero haz una rebaja, ya mira, ¿sabes qué? Te voy a bajar 15 soles por examen. No, y ocurrió en algún momento, no, tampoco ahora la clínica, que dije eso cuando hizo la evaluación, con una clínica que tenía a una empresa por 3 años, oh maravilla, los exámenes de hemograma eran exactamente iguales de un año con otro año. ¿Qué ocurría? Dosaban la sangre, o sea, retiraban la sangre pero no la dosaban, sino repetían resultados. ¿Se dan cuenta? Está tremendo. Ocurrió aquí, en Huancayo, ocurrió en Lima, ocurrió en todo el país. ¿Por qué? Porque como aparecieron muchos, los costos tenían que bajar. Pero no te conviene, porque si tú sacabas la cuenta y decías, a ver, si a mí me cuesta un hemograma entre luz, agua y todo lo demás, me cuesta 8 soles, ¿cómo le voy a cobrar al trabajador 7 soles? O sea, a la empresa, ¿cómo le cobro 7? Es ilógico, ¿cierto? Y ahí te das cuenta que no. Y con eso se comenzaron a sacar varias conclusiones sobre todo un tema. Y a partir de esto cerraron varias clínicas. Ya no todos trabajan. La emisión de la actitud. ¿Qué pasaba con la actitud? La clínica era la que determinaba la actitud. Eso está siempre. ¿El mérito a qué? ¿En base a qué? Tú dime si está apto o no apto, decía la empresa. Lo cierto es que eso es un concepto equivocado. El médico de la empresa tiene que determinar cuáles son los criterios de actitud. Y le toca a la clínica decir si es apto o no es apto en base a esos términos o esos criterios de actitud. Si para mí apto es aquel que tiene, por ejemplo, hipoacusia solamente de corte, una hipoacusia conductiva solamente, por ejemplo, ¿no? Y el señor sabe una autoridad, para mí es inapto, ¿no? Y punto. Pero aquí, ¿quién determinaba? En algún momento, la clínica. No, eso es apto. Te enviaba y como no era médico, bueno, normal. Y con el tiempo pasaba y llevaba a otra empresa y le decía, no es apto, pero sí trabajaba en otra empresa, no es el problema. Cuando ya él trabajaba iba a una empresa más grande. Entonces había grado de actitud, capacidad física, mental, todo esto había que utilizarlo. Actuaciones sanitarias preventivas, bueno, eso también forma parte de lo que es vigilancia. Había que hacer campañas de vacunación, hepatitis, tétanos, pautas alimenticias, antialcohol y tabaco. Hay compañías que tienen esto bien claro, políticas de alcohol y tabaco, inclusive de drogas. Por eso que sus exámenes médicos te pide dosaje de marihuana, dosaje de cocaína en cabello, en sangre. Formación y protección de individuos sanos a través de sistemas de vida saludable, parte de lo que es la vigilancia, primeros auxilios, un sistema de registro, las clínicas que deben manejar, informes médicos, ¿ya? Esto era promoción. Y acá es importante, programas de vigilancia. ¿Por qué programas de vigilancia? Por ejemplo, el caballero tiene hipoacusia conductiva, grado 1, ¿sí? Su trabajo es en una zona donde hay ruido, necesariamente lo tengo que proteger. Pero ¿qué ocurre? Una conductiva, para llegar a ser neurosensorial, o sea, para perjudicarse, le toma menos tiempo de aquel que está sano y llega a contaminarse o a afectarse por primera vez.
una hipoacusia grado 1 llega más fácil a una hipoacusia grado 2 que aquel que está sano para que llegue a hipoacusia grado 1. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo aquí al caballero que tiene hipoacusia grado 1, a él lo tengo que cuidar más que aquel que está sano. Lo tengo que vigilar y decirle, ¿sabes qué? Toma tu orden, que te hagan nuevamente tu neuroasesoría.